Y en este caso particular, por ejemplo, debemos preocuparnos mucho, creo, en los valles andinos, ¿no? Ya sea hacia la vertiente del Pacífico como hacia la vertiente del Amazonas, ¿no? Porque los valles andinos están en ambas partes. Eso es por un lado. Por otro lado, seguramente que encontraríamos una respuesta a este problema a la falta de infraestructura para almacenar agua en las partes altas, ¿no? De eso algo se hizo en el pasado. Acá está el señor Alberto García, con quien trabajamos en un tiempo en Pronamach. Se hizo una serie de trabajos destinados a almacenar agua justamente en esas partes altas, pero ahora se ha acelerado el proceso porque tenemos un cambio climático muy profundo, muy grave, y entonces quizás en esta discusión, ¿no es cierto?, de los almacenamientos de agua, realmente sería conveniente analizar con profundidad la pertinencia o no de estos almacenamientos en espacios muy pequeños, en espacios muy restringidos, donde los municipios, los gobiernos regionales puedan tener un protagonismo fundamental en términos de inversión, naturalmente también con el Estado, cosa que no había en el pasado, ¿no? Ya. A ver, el tema del agua, aquí también hay, la idea de este foro a propósito es decir las cosas, por supuesto con diplomacia, con buenos modales y todo lo demás, pero decir las cosas sobre todo. Yo aquí, por ejemplo, en el tema del agua, yo me pregunto, por ejemplo, nosotros como país hemos desarrollado una agroindustria de exportación muy interesante, pero a un costo terrible también, ¿ah? Al costo de que, por ejemplo, en Ica hemos desarrollado una agricultura pues, de exportación de espárragos, cuando el espárrago consume 3 veces más agua que la páprica, no se le cobró durante 15 años a ningún exportador o productor de este tipo, ¿no?, un sol, y hoy en día se les cobra, creo que un sol, algo por el estilo, por hectárea, ¿no?, sin importar el uso que se le dé, digamos, a la tierra. Entonces, el agua, si es tan vital como hemos visto, ¿no debería ser su precio determinado por su nivel de escasez? ¿No le parece a usted, señor? Sí, siempre quería hacer esta pregunta, así que ahí va. Bueno, gracias por la pregunta, porque totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, pero estamos hablando de política, ¿no es cierto? Entonces, ubiquemos el contexto de nuestro país, ¿no? Hemos tenido durante muchas décadas un conjunto de actividades del Estado que no han sido adecuadamente llevados a cabo en términos económicos, es decir, los grandes proyectos no necesariamente han sido rentables en magnitud de las inversiones que se han hecho. Hoy día, en el tema que usted pregunta, por ejemplo, tenemos ya una política, que es la política y estrategia de recursos hídricos a nivel nacional. En esa política, una de las cosas que está haciendo el país, el Estado peruano, es lo que denominamos las retribuciones económicas. Es decir, que todos aquellos que usan el recurso hídrico tienen que pagar. Y todos aquellos que vierten las aguas tratadas, los vertimientos, tienen que ser también objeto de un pago. Entonces, con estos dos elementos, estos criterios universales, lo que se pretende es que efectivamente no volvamos a lo que ocurrió en el pasado, es decir, que el agua empiece a tener el valor económico para las inversiones, para la productividad y sobre todo para su protección, ¿no? Porque las aguas también hay que conservarlas en las cuencas. Entonces entramos a toda esta discusión que es bastante amplia, pero estamos haciendo ese cambio, pero gracias a una política, ¿no? Entonces, en el contexto que nos convoca esta mañana, por ejemplo, debemos recordar que el Ministerio de Cultura viene elaborando justo en estos mismos momentos una política de riego, de irrigación al horizonte 2021, ¿no? Entonces creo que en esa política de uso del agua para infraestructura productiva, debemos, decía yo hace unos minutos, pensar no solamente en los valles de la costa, ¿no es cierto?, donde hemos tenido históricamente una inversión muy grande, pero en desmedro de los valles interandinos, donde, decía, es necesario reflexionar si el almacenamiento de las aguas puede mejorar la actividad económica de esas poblaciones rurales. Perfecto. Primero el señor aquí al fondo, que hace buen rato nos está saludando. Muchísimas gracias, muy buenos días. Soy Antenor Pacheco, gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Amazonas. Excelente. Saludo este foro después de 6 años que empieza a ver el tema de seguridad alimentaria como tema prioritario. Considero que la inseguridad alimentaria es un tema multifactorial, por lo tanto tiene que ser abordado de esa manera. Desde la planificación que hoy día se inicia en este plan, como es su función y su competencia, también pasa por hacer una estrategia de seguridad alimentaria donde se tiene que involucrar definitivamente a todos los actores en un territorio determinado. La inseguridad alimentaria en las zonas
nativas es súper más complicado que en las zonas andinas, que no se ha tocado completamente. Se tiene que incorporar la focalización para hacer buen uso de los recursos, pero también se tiene que incorporar políticas o oferta de servicios que no llega a la población de pocos ingresos o en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, salud mental. Es un tema que solamente el hecho de que las personas, ser pobres, tienen diferentes niveles de deterioro de su salud mental. Si eso no se cura, si eso no se trata, si eso no se hace dinámicas para mejorar, va a demorar mucho más implementar este tipo de estrategia de seguridad alimentaria como se ve. En Amazonas estamos con PNUD, estamos trabajando ya un plan y una estrategia de seguridad alimentaria. También estamos trabajando un tema de seguimiento y monitoreo del tema de nutrición, salud y educación. Estamos tratando de incorporar tecnología de inteligencia de negocios para programas sociales. Acabamos de presentar una propuesta a la ministra de Salud el día sábado, con la asistencia de un consultor colombiano que diseñó el sistema de monitoreo para familias en acción. Estamos ya en discusiones, los equipos técnicos del Gobierno Regional de Amazonas, con el Ministerio de Salud, vamos a intentar tocar las puertas al MIDIS y a Educación, a la PCM, para poder implementar este tipo de políticas a nivel regional, a nivel de cuencas o de las mancomunidades municipales. Se convierte en una estrategia o un aliado muy importante para implementar este tipo de políticas que son ya urgentes para las regiones como Amazonas, que tiene Condorcanqui y Bagua, que son las zonas de frontera súper descuidadas, donde la desnutrición infantil bordea el 80%. Muchísimas gracias. Me parece excelente, sobre todo que provenga de un gobierno regional. El Cusco, por ejemplo, tiene recursos, sabemos, del canon, por el gas, etcétera, y sin embargo es una región donde el 60% de los niños menores de 5 años está malnutrido. Entonces, creo que es importante también relevar esto, ¿no? Que los gobiernos regionales deberían utilizar mejor, bajo la perspectiva del megaproyecto social del que hablaba nuestro amigo de Piura. Gisela. Bueno, algunos comentarios. Es bueno, es saludable en este momento ver que diferentes representantes públicos, privados, ¿no?, de la sociedad en pleno, estamos hablando de este tema tan importante, seguridad alimentaria, y no olvidemos, y nutricional. Hace algunas semanas atrás ya se aprobó el Decreto Supremo 102/2012 de la PCM, el cual declara de interés público y necesidad nacional abordar precisamente el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Y la creación de esta comisión precisamente reúne a 9 ministerios, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Junta Nacional de Usuarios, la representación de los pequeños productores a través de Conveagro, la Asociación de Pescadores Artesanales y la Red de Municipalidades Rurales, porque este tema del desarrollo agrario y el desarrollo agrario para la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo de la producción hidrobiológica requiere de ser abordado de manera multisectorial. La inseguridad alimentaria proviene de causas multicausas, y entonces requiere de la misma manera ser abordado así. Efectivamente, para esto va a ser muy importante también tocar el tema de la articulación. Señalaba muy bien el doctor Salas de cómo hablar de desarrollo si no hablamos de una articulación. Y uno de los temas importantes que el Ministerio durante muchos años ha venido insistiendo en que podamos estar contando con una herramienta de medición. Ya el 15 de octubre se ha dado inicio al censo agrario, herramienta fundamental para poder abordar e identificar toda la problemática del sector, y a partir de eso poder estar planteando políticas de largo plazo, estrategias, acciones en futuro.
sin duda alguna, también este censo agrario va a poder identificar qué cosas nos falta por hacer y qué cosas estamos en marcha. Y a partir de eso poder estar haciendo las propuestas correspondientes. Por ejemplo, un tema de la innovación es fundamental, pero ¿a quiénes llegar y de qué manera? Necesitamos poder identificar todas esas deficiencias y también esas fortalezas que tuviéramos en el campo. Quiero también resaltar que frente a los fenómenos climáticos que en algún momento se señalaron, el Ministerio de Agricultura hace poco también hemos aprobado un plan de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, que como todo plan, obviamente va a ser susceptible de ir reformándolo, adecuándolo de acuerdo a cómo vayan ocurriendo los cambios, ¿no?, en nuestro país y en el mundo, especialmente en el tema climático. En este plan lo que se ha abordado son 4 aspectos, 4 fenómenos que suelen afectar al desarrollo agrario: sequías, heladas, inundaciones y friaje. Este plan identifica qué cosa es lo que está ocurriendo o ha ocurrido en los últimos años y a partir de eso qué estrategias podríamos estar abordando para implementar. La implementación va a depender de los gobiernos locales, regionales, con el apoyo técnico del gobierno central, pero es necesario abordarlo si queremos estar hablando de brindar seguridad alimentaria y nutricional para nuestra población. Perfecto, sobre todo el concepto de prevención, ¿no? Porque los viajes, esas cosas tienen tanta regularidad que a veces uno dice cómo es que nos agarra por así desprevenidos, ¿no? Alberto. Gracias. A ver, tratar de en un minuto dar algún mensaje. Estamos en un foro del futuro, apuntando al 2050, ¿verdad? Creo que es importante tener algunas ideas, algunos conceptos al respecto. El país vive, desde el punto de vista demográfico, lo que se llama un bono demográfico, ¿verdad? Con una población joven, pero el 2050, como se ha dicho también, vamos a tener una población adulta a la que hay que alimentar. El país va a tener que, no solamente alimentar, hay que proteger, hay que darle seguridad, etcétera. Entonces, sería importante que se plan, y seguramente lo han considerado, tomar en consideración las tendencias demográficas en el país. No solamente por el lado del crecimiento de la población, desde el punto de vista, digamos, etario, la composición etaria, sino también de su distribución en el territorio. La población rural, la producción que produce alimentos, va a ser una población cada vez más minoritaria, pero tiene que ser una población crecientemente capacitada, ¿no es cierto?, con las capacidades humanas suficientemente sólidas. Y no solamente estamos hablando de acceso a los mercados, a los factores de la producción, estamos hablando también de acceso a los servicios sociales de calidad. Eso es por un lado. Por otro lado, este es un país, se ha dicho ya, biodiverso, ¿no es cierto? Eso hay que preservarlo. Esa es la ventaja comparativa del Perú, ¿no es cierto? Hay tendencias mundiales en el consumo y en la producción de alimentos que apuntan crecientemente a la demanda por alimentos frescos. Eso es lo que el Perú puede hacer y puede dar, no solamente para alimentar a su propia población, sino también para la exportación. Y creo que esto puede responder además a otras tendencias que ya se están viendo en el país. La malnutrición no es solamente la desnutrición, es también la obesidad infantil, y eso es resultado de patrones de consumo que tienen que ser revertidos fundamentalmente con la producción de alimentos frescos. Y finalmente, la adaptación al cambio climático, ¿no? Creo que son como tres aspectos importantes que en este foro del futuro, ¿no?, deberían ser considerados en el plan al 2050. Así será. Tenemos 2 damas y luego un caballero. Empezamos primero con la dama. Gracias. Giovanna Vázquez, yo trabajo en Oxfam. Yo quería añadir acá a la discusión muy interesante en términos de futuro, lo que un poco plantean también en la presentación, y es un elemento que creo que no se ha abordado, ¿no?, y es el tema de la tierra. La tierra es un factor esencial para la producción de alimentos y creo que en el futuro va a haber una discusión, o debe discutirse en el marco de política de seguridad alimentaria, todo el tema vinculado, por ejemplo, a la propiedad y seguridad jurídica de quienes nos producen los alimentos. En la actualidad, el 71% de comunidades
campesinas y nativas de quienes estamos hablando no tienen su título de propiedad saneado. Entonces creo que ese es un elemento esencial que se debería abordar. Igualmente, hacia dónde estamos orientando la producción de alimentos que estamos teniendo en costa, ¿no? Ya se ha dado un debate hace meses atrás sobre todo el tema del límite a la propiedad de la tierra. O sea, las tierras de las costas son las tierras que tienen los mayores niveles de producción y buena parte de esa producción no es consumida en el mercado interno, sino es consumida fuera del mercado nacional. Entonces creo que discutir la propiedad de la tierra y la importancia que tiene para la alimentación es un factor esencial, porque sin tierra no van a haber alimentos. Un segundo factor que también me parece muy importante y que creo que en el caso peruano ya está en avance es todo el tema del rol de los consumidores en el marco de la seguridad alimentaria. Yo creo que no se puede pensar en política de seguridad alimentaria si es que no se consideran a los consumidores como actores también de este proceso. Creo que la Feria Mistura y todo, por ejemplo, la Comisión Multisectorial de la Dieta Andina son elementos esenciales e importantes para que quienes estamos en las ciudades valoremos la producción de quienes nos producen alimentos. Hoy se habla de la discusión, por ejemplo, que hay en el mercado de la Parada y Santa Anita, cuál es el precio de los alimentos de los pequeños productores y el precio que nosotros como consumidores pagamos en las ciudades. Finalmente, creo que es importante analizar en términos de futuro esa relación entre Ministerio de Agricultura, entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cuando uno va al campo, y yo he tenido la oportunidad de estar en 2 oportunidades en el campo últimamente, les pregunto, ¿y qué es del Ministerio de Agricultura? ¿Está por aquí? ¿Está presente? Y la respuesta es que no. Entonces, hay que buscar y planificar cómo esa relación fluye. Hay un proceso de descentralización en el cual el MINAJ ha dado competencias a los gobiernos regionales, pero también es importante que esas competencias vayan acompañadas de lo que todo el mundo está diciendo acá, que es el tema de presupuesto. Ya Reinaldo ha planteado cifras importantes. Creo que la apuesta, si apostamos políticamente por ese sector, implica que incrementemos la inversión que le estemos destinando a quienes producen alimentos. En ese plan tenemos un pequeño dicho desarrollado por mi colega Ramón aquí, que es que no debería haber plan sin presupuesto, ni presupuesto sin plan. Y por eso estamos aquí, en esta reunión. Por favor. Perdón. Buenos días, Lena Arias de UNICEF. ¿Perdón? Lena Arias de UNICEF. UNICEF. Yo quería retomar algunas de las cosas que mencionaron los que me antecedieron en relación al diagnóstico. Si hay realmente una intención de hacer un plan sobre seguridad alimentaria, hay que volver a retomar el diagnóstico. Pero para el diagnóstico es importante saber cómo quieren abordar el tema, porque siento que en la discusión algunos lo plantean seguridad alimentaria versus desarrollo económico, seguridad alimentaria versus canasta familiar, seguridad alimentaria versus reducción de la desnutrición, porque dependiendo de lo que se quiere es que se va a profundizar para saber exactamente qué hacer. En los últimos 20 años hemos tenido una historia de intervenciones que sinceramente nos deben de alguna manera orientar a la búsqueda de estas soluciones. En los años 80 tuvimos una asistencia alimentaria fuertísima que tuvo un impacto en su momento, pero que después nos estancó 10 años, en el entendido de que el problema de la nutrición era un problema alimentario. Después tuvimos un giro en este enfoque, introduciendo el tema del acceso a los servicios de salud, las prácticas alimentarias, el saneamiento, y en los últimos 5 años hemos reducido aproximadamente 10 puntos. Sin embargo, ahorita nos estamos volviendo a estancar. La velocidad de reducción de los departamentos andinos que tuvieron una reducción importante en los años previos se ha estancado. Loreto, Ucayali han empeorado la desnutrición. Entonces, en este momento sí me parece clave hacer un diagnóstico más fino de la situación, porque si no, no vamos a ir a ningún lado, queriendo abordar el tema de una manera generalizada en un país diverso, como lo han dicho todos, como lo dice Hilary en términos de nutrición. El tema no es tanto el acceso a cultivos necesariamente vinculados a los carbohidratos, sino alimentos de origen animal, el tema de las prácticas en la familia. Entonces yo creo que ahí hay algunas cosas que deberíamos empezar ya a tomar decisiones sobre el diagnóstico, que creo que es un tema que se está dilatando.